Les presento pantalla. Avísenme cuando ya la estén viendo. ¿Ya están viendo? Sí, ingeniero, pero, Sí, se ve. pero no se ve la presentación, no sé si ve, ¿No se ve la presentación? no se estaría viendo el PowerPoint, pero no en presentación. Ah, bien, bien, sí, todavía no lo puse. Bueno, ahí, Sí, ahora sí se estaría viendo en presentación. perfecto. La última cosita, lo pongo en silencio. Ya no, así no me molestan los mensajes. Bueno, ahora sí. Coordinación de equipos. Acá estamos hablando de más de un equipo. Cálculo de costos unitarios con coordinación de equipos. Ya vieron costos unitarios y ahora vamos a ver cuando tenemos más de un equipo. ¿Qué es el costo unitario en general? Es lo que me cuesta, estamos hablando siempre del movimiento de suelos, el uso de la máquina por unidad de volumen. Por eso unitario es por unidad de volumen. Depende de los tiempos fijos, o sea, los tiempos que son, por ejemplo, para cambiar la marcha, para hacer algún movimiento con la máquina, para cambiar de eje, cualquier cosa se llaman tiempos fijos, donde no hay desplazamiento, y de las velocidades. Si un vehículo se mueve muy rápido, por ejemplo, va a hacer mayor distancia en menos tiempo. La distancia de transporte, no es lo mismo decir, tengo que llevar una cierta cantidad de material acá a la otra cuadra, o sea, a 100 metros, que decir, lo tengo que llevar a 80 kilómetros de distancia. Costo horario, obviamente el costo unitario va a depender del costo horario. Hay vehículos que tienen que tener dos operarios o un operario calificado, o que gastan mucho combustible, o la amortización que sea muy cara, digamos, el costo horario de los equipos me va a hacer cambiar el costo unitario de llevar, transportar un material. Y la coordinación con otros equipos. No es lo mismo trabajar con un equipo solo levante y lleve a que tenga que trabajar con otro equipo donde yo voy a tener que obviamente sumar los dos costos. Pero no es tan directo. Entonces eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver lo que es el costo unitario en general, el procedimiento para calcularlo. Paso 1, conociendo el ciclo de trabajo, que son los tiempos fijos de maniobras, cambios de marcha, etc., y las velocidades de avance y de vuelta, que depende de la pendiente, de si está cargado, de la potencia del vehículo que me da la performance. ¿Se acuerdan que vieron hace un par de semanas? Se grafica o calcula la fórmula del tiempo en función de la distancia. O sea, ¿qué tiempo me lleva llevar el material a una cierta distancia? Esta gráfica, en general, es una recta que tiene una ordenada al origen, o sea, aunque no haya desplazamiento, tengo una cierta cantidad de tiempo sin desplazamiento, o sea, ordenada al origen, tengo un tiempo que me lleva, y después el precio, digamos, el tiempo está aumentando proporcionalmente a la distancia. O sea, si yo tengo que llevarlo a 2 kilómetros, va a ser el doble de tiempo que llevarlo a 1 kilómetro. Más, obviamente, la ordenada al origen. Se debe tener en cuenta correcciones por elevación sobre el nivel del mar y temperatura. Bueno, en algunos casos, o sea, en realidad siempre todos los equipos están, eh, depende de qué altura sobre el nivel del mar estemos trabajando y la temperatura, la capacidad que tiene para poder trabajar el equipo. O sea, si se hace muy alta temperatura, baja la potencia de los equipos, sobre todo para las topadoras. Ya lo vamos a ver en el ejemplo de práctico. Luego, ¿qué pasa? Si dividimos el tiempo calculado, que hemos calculado recién para cualquier distancia, en el volumen que traslado en cada viaje, yo tendría algo que se llama tiempo unitario. O sea, la cantidad de tiempo que me lleva por metro cúbico de material. Esto es como, en realidad,
sería como una variable intermedia entre la que yo quiero tener, una que es calcular el tiempo, y lo que yo quiero obtener, que es el costo unitario. Acá abajo pueden ver cómo calculamos el costo unitario. El costo unitario es pesos por metro cúbico, el costo por unidad de volumen. ¿Y cómo lo calculamos? Haciendo que es hora por metro cúbico, que es el tiempo unitario, que es calcular el tiempo para una cierta distancia y dividirlo en la cantidad de metros cúbicos, por ejemplo, del camión. Y lo multiplico por el costo horario, el costo por cada hora de vehículo. Entonces ahí se me cancelan el tiempo, me queda costo por metro cúbico. Y eso es el costo unitario. ¿Tiene alguna duda alguno hasta acá? ¿Hay conexión o se perdió conexión? Hasta acá no hay, no tengo duda, ingeniero. Hasta acá no hay, no hay duda. Bueno, está clarito. Parece sencillo, pero ojo. Entonces, vamos a calcular el tiempo por una cierta distancia. Vamos a dividir solamente el tiempo en el metro cúbico, en el volumen que lleva cada un vehículo que transporta material, y lo vamos a multiplicar por el costo horario. Y ahí vamos a tener, por multiplicación, el costo por metro cúbico. Bueno, vamos a ver el costo unitario. Ahí pueden ver la gráfica que les hablé yo de el tiempo que lleva llevar un material con respecto a la distancia. Al tiempo, si yo lo divido en el volumen, por ejemplo, que sea 10 metros cúbicos el volumen que lleva un camión, la gráfica va a ser la misma, solamente voy a multiplicar por 1 sobre 10. Por eso que uso la misma gráfica, en ejemplo, para el caso del tiempo, el tiempo unitario, y el costo unitario también pasa la misma tipo de gráfica, porque sería el tiempo dividido, por ejemplo, en 10 metros cúbicos y multiplicado por el costo horario, que me termina dando el costo unitario. El costo horario podría ser, por ejemplo, 5.000 pesos por hora. Entonces yo estaría dividiendo en 10 metros cúbicos, multiplicando por 5.000 pesos la hora, y me va a dar el mismo tipo de gráfico, solamente que va a estar con una escala distinta. Entonces siempre voy a tener un costo que va a ir aumentando con la distancia. Obviamente, mientras más lejos tengo que llevar material, me tiene que salir más caro. Cada metro cúbico me va a salir más caro llevarlo más lejos. Y acá tengo para que ustedes calculen, digamos, en tiempo, o sea, si vemos el análisis del gráfico del tiempo en función de la distancia, acá tenemos la ordenada de origen, que son los tiempos fijos. Y la pendiente de esto, ¿de qué va a depender? Como estamos hablando solamente de tiempo acá, va a ser la distancia a la que llevo dividido en la velocidad, me da el tiempo. No sé si recuerdan de física 1, la velocidad era la distancia dividida en el tiempo, la velocidad media. Bueno, en este caso despejamos el tiempo y me queda distancia sobre velocidad. Y acá sumamos la velocidad de avance, o sea, cuando yo llevo el material, más la distancia sobre la velocidad de retorno que habría que sumar, dándome la pendiente delta de t sobre delta de d, una pendiente cambio de tiempo sobre cambio de distancia, me da 1 sobre velocidad de avance más 1 sobre velocidad de retroceso. Obviamente tienen que tener cuidado con las unidades. ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. No, ingeniero. Me imagino que no. Bueno. Ahora comenzamos a embarrarnos un poquito. Coordinación de equipos. O sea, lo otro era, por ejemplo, si yo tenía, vamos a pensar solamente una motopala, ¿eh? O sea, carga material y la lleva. Vamos a suponer que una motopala sola, que solita es como está con un material muy suelto. ¿Se acuerdan que la motopala era como una pala de arrastre? Es como un camión que se baja la caja, raspa y va levantando mientras va avanzando, cierra la caja, o sea, el diente, digamos, que hay abajo para cargar, cierra, se desplaza y descarga allá a la distancia. O sea, ahí sería un vehículo solo. Entonces, como hemos visto recién, sería calcular el costo
El costo unitario lo sacaremos solamente con un solo equipo. Ahora, coordinación de equipos es cuando ya necesitamos 2 equipos. Por ejemplo, no sé si se acuerdan cuando presentaron sus compañeros, a veces a la motopala había que empujarla de atrás para que cargue. Entonces ahí tenemos ocupando la motopala más una topadora o una cargadora frontal, algo que la empuje, o un tractor, directamente un tractor que tenga una punta para poderla empujar mientras está cargando. Entonces ahí tenemos 2 vehículos. O el otro caso, hay varios casos, por ejemplo está la cargadora frontal que está en el material suelto, la cargadora levanta el material, lo pone en un camión y el camión se lo lleva a una cierta distancia. Ahí tenemos 2 equipos, una cargadora frontal y tenemos un camión. También se usa, por ejemplo, cuando están cavando canales o, por ejemplo, para hacer la submuración de un edificio, cava una retropala, o sea, a profundidad abajo del nivel de tierra original, carga un camión y el camión se lo lleva. Entonces, para calcular el costo unitario, tengo que sumar los 2 costos, pero la suma no es directa. Y ahora vamos a explicar cómo funciona. Lo que sí, siempre hay un vehículo que traslada el material y hay otro que solamente está ayudando en el momento de carga, ya sea cargando o colaborando con empujar, por ejemplo, una motopala. En estos casos, el costo horario viene dado por la suma de los 2 costos horarios, con el cuidado de que el costo, esto es lo que tienen que entender, el costo del equipo que no traslada el material se divide en la cantidad de equipos de traslado, ya que a medida que aumenta la distancia, se aumenta la cantidad de vehículos de traslado con el fin de que el equipo que no se traslada no quede parado. Bueno, vamos a decirlo lentamente a eso. Supongamos que estamos con un cargador frontal. O sea, el cargador frontal, ¿se acuerdan cuál es? Es como un tractor que tiene una pala adelante que levanta el material y lo descarga arriba del camión. ¿Estamos? Ese equipo no se traslada, no lleva material. Lo único que hace es tomarlo del lugar y ponerlo en el camión. El que traslada el material en realidad es el camión. Ahora, supongamos el caso este. Tenemos el cargador frontal. El cargador carga un camión y se va al camión. Suponemos que estamos trabajando solamente con un camión y un cargador frontal. Entonces, cuando se va el cargador, cuando se va el camión, ¿qué hace el cargador? Retrocede, se pone ya para cargar el material, y si no hay un camión, porque el camión se ha ido y es a 2 kilómetros de distancia, ¿qué va a pasar? Va a estar parado. Entonces, la cantidad de camiones que necesito es tal de que no me quede parado el equipo que no se traslada. ¿Estamos? Y a la larga, ¿qué termina dependiendo? De la distancia. Supongo que el camión tenía que descargar ahí nomás. Vamos a un absurdo, digamos que, o sea, si fuese muy cerquita, yo solamente descargaría directamente con el cargador en el lugar ese. Pero si es muy cerquita, es como que el camión ahí nomás llega y ya lo puedo volver a cargar. Ahora, si es un poco más lejos que tiene que descargar el camión, va a estar un poquito de tiempo esperando el cargador. Ahora, si se va más lejos, ya tiene que ser más tiempo el que está esperando el cargador. Entonces ahí ya me aparece el segundo camión. O sea que a mayor distancia que tengo que trasladar, mayor va a ser la cantidad de vehículos de traslado. ¿Cómo estamos ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Por el momento no. Ingeniero, yo, Por ahora no. Bueno, en el caso anterior, cuando hablaba de que era la suma de la velocidad de sí. la inicial y con la de retorno, en el caso de los vehículos, de las máquinas que no vuelven al lugar, como por ejemplo la cargadora o una moto niveladora o una pala de arrastre, ¿no se suma esa velocidad de retroceso? ¿O a qué se refiere con la velocidad de retroceso? O sea, como un vehículo que no vuelve. O sea, acá estamos trasladando material. Dígame de vuelta qué vehículo es lo que dice.
Y una pala de arrastre, por ejemplo, o una moto niveladora es como que se desplaza en el lugar, pero no es que Bueno, vuelve al punto de inicio, ¿no? y claro, la moto niveladora en realidad lo que hace es distribuir. O sea, Claro, su principal función es distribuir. Sí, en el caso de la limpieza, ¿se acuerdan que ponían como en ángulo la hoja para que vaya distribuyendo hacia el costado? Si a eso se refiere, es como que tendría que ver el caso particular. Esto es más que nada para trasladar material para hacer un terraplén en algún lugar donde tengo bajo o sacar material en algún lugar que tengo demasiado alto. Es más, ahora al final de la exposición vamos a ver cómo se usa con Bruckner. ¿Mm? Pero, por ejemplo, la pala de arrastre sí vuelve. Lo hago con un tractor. Entonces yo ahí, en ese caso, la pala de arrastre con el tractor se trabajaría como un solo vehículo. El tractor baja, la pala de arrastre agarra, baja, carga, levanta y se desplaza y después descarga en el lugar que tiene que descargar. La pala de arrastre es prácticamente lo mismo que una motopala, solamente que no tiene el motor, pero sí se desplaza. Y para volver o sea, no es una única vez que agarra, carga esos 10 centímetros, o sea, para que ustedes se den una idea, porque a veces por la falta de práctica no pueden saber, pero son, para bajar por ejemplo 1 metro y tenemos 200 metros de largo, que es algo normal a chico, tendríamos que pasar, o sea, ¿se acuerdan que tienen una capacidad, por ejemplo, en el orden de 8 metros cúbicos, 5 metros cúbicos, una pala de arrastre capaz que tiene 3 metros cúbicos? 3 metros cúbicos, un ancho de excavación de 2 metros y 10 centímetros de profundidad, en 1 metro tenemos 0,2 metros cúbicos, o sea que para hacer los 3 metros cúbicos, pongamos 5 metros cúbicos, tendría que hacer unos 25 metros de largo, nomás que ya se llena la pala de arrastre. O sea, necesitaríamos ir y volver un montón de veces para poder bajar 1 metro y 200 metros de largo. O sea, son mucha cantidad de viajes de ida y de vuelta. El volumen en las obras viales son muy grandes. ¿Mm? Entonces sí, vas a tener que ir y volver para volver a cargar. Lo mismo ya cuando ya es la última carga, es como que se pierde ese valor, digamos, como el ciclo es ir y volver. Ahora ya cuando va a descarga y tendrá que volver al obrador, estaría dentro de lo que es el ciclo completo, o si es que se vaya a otro lado, no sería el caso que estamos estudiando. Nosotros estamos haciendo el caso que hay un ciclo donde voy, cargo en un punto, traslado, descargo en el otro y tengo que volver al punto para volver a cargar y volver a trasladar. ¿Estamos? sí, muchas gracias. Ingeniero, Sí. por ejemplo, en el caso de que sea una retroexcavadora, ¿los tiempos entran en conjunto o se lo analiza individualmente? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a estudiar el tema de los tiempos. Bien. Bueno, ahí seguimos. Bueno, lo que sí les quiero mostrar es la fórmula para calcular el costo coordinado, o sea, el costo de un grupo de equipos. Entonces, sería el costo horario. ¿Se acuerdan que era, para un equipo era el costo horario del equipo que traslada por el tiempo del tiempo unitario, o sea, el tiempo dividido en la cantidad de metros cúbicos del vehículo que traslada? Acá lo que se suma es el costo horario del vehículo que no transporta, que no traslada material, por eso está equipo que transporta es ET y que no transporta es NT. Entonces se suma el costo horario del equipo que no transporta dividido en la cantidad de vehículos que transporta. Y todo eso por el tiempo unitario del vehículo que transporta. Se suma esto. Bueno, ¿se acuerdan que hemos hablado de los tiempos fijos? Que son el cambio de marcha, las maniobras o algún tipo de tarea. Por ejemplo, el camión que tiene descarga lateral tiene cuando descarga el material, se tiene que detener y presionar, digamos, activar, digamos, la descarga de material. O sea, esa descarga de material lleva tiempo.
Bueno, todos esos tiempos fijos se ponen acá. Acá están los dos tiempos fijos. El del vehículo que transporta, que es este acá en rojo, y del equipo que no transporta. Y tenemos dos casos. Uno, que el tiempo del equipo que no transporta sea mayor que el tiempo del equipo que transporta. Y el otro, que vamos a ver más adelante, o sea, en la siguiente lámina, es cuando pasa al revés. Cuando el equipo que transporta tiene más tiempo fijo que el equipo que no transporta. Ahora, en el caso 1, que el equipo que no transporta sería, por ejemplo, la retroexcavadora, ¿cierto? En el caso de que estamos haciendo una excavación de submuración y tenemos un camión que es el que traslada. Si tenemos ese caso, se pone un vehículo que transporta y después, cuando llegamos a una distancia tal que comenzaría a estar esperando la retroexcavadora, ahí incorporamos un segundo vehículo. O sea que ya tenemos que tener dos camiones. O sea, desde este tiempo, esta es la gráfica del equipo que transporta. O sea, estamos hablando del camión. Cuando el camión llegamos a un tiempo que sea igual que el tiempo del equipo que no transporta, bueno, ahí incorporamos el segundo camión. ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces acá van a estar trabajando dos camiones. Y cuando ya volvemos a tener dos tiempos de la retroexcavadora, por ejemplo, ya vamos a tener que incluir un tercer camión. Y mientras más larga sea la distancia, vamos a tener que poner 4, 5, 6, 7. Y así llegamos. A veces se trabaja hasta con 10, 15 camiones, sin ningún problema. ¿Y qué va a pasar? Mientras mayor distancia, es como que en cierta forma va comenzando a tener menos importancia el costo del vehículo que no transporta. Y acá tenemos el otro caso. Que, por ejemplo, el camión o el vehículo que transporte tiene mayor tiempo fijo que el vehículo que no transporta. En ese caso tenemos que comenzar con dos vehículos que transportan. Y cuando lleguemos también a la igualdad del tiempo, tal que sean dos tiempos fijos del que no transporta, ya tenemos que meter un tercer equipo. O sea, la idea es que no quede parado el vehículo que no transporta. Esto nos termina dando una gráfica como la siguiente. Acá, en naranja, está el tiempo del camión. El tiempo, el costo o el tiempo unitario, cualquiera de ustedes, del camión. Ahora, cuando se suma, para calcular el costo horario completo, contando un vehículo que carga el camión, puede ser un cargador frontal, nos va a pasar esto. Tenemos unos saltos. ¿Y qué son esos saltos? ¿Se acuerdan que era el costo horario del camión más el costo horario del vehículo que no traslada, dividido en la cantidad de camiones? Entonces, fíjense que acá probablemente ahí dividimos en dos camiones. O sea, primero dividíamos o sea, este es el costo horario del camión más el costo horario del cargador frontal, por ejemplo. Ya cuando incluimos el segundo camión, se divide en dos el costo este. ¿Ven? Acá era como que, haciéndolo así a escala, es como que acá hay 8 y acá se baja 4. O sea, baja el costo. Y acá bajamos de vuelta. Bajamos 3, bajamos, o sea, se va dividiendo. ¿Ven? Este es dividido en 2, este es dividido en 3, dividimos en 4, dividimos en 5. Creo que hay alguien esperando. Esperen un segundo. Admitir. Si hay alguien que manda algo al grupo, yo puse en silencio mi celular y no tengo el WhatsApp abierto para que no me interrumpa.
Así que avíseme, si algún compañero que ha pasado algo, avíseme. Ingeniero, Sí, ¿en qué se fija el tiempo del equipo que no transporta? ¿Sería el tiempo que tarda en llenar el camión? sí, el ciclo completo. También de reubicarse. O sea, un ciclo completo puede comenzar cuando está por cargar un camión. O sea que, por ejemplo, una carga frontal que ya haya levantado el material, lo tenga así como levantado, esperando a que llegue un camión y se deposite. Y tire el material sobre el camión. Entonces, se va el camión y la cargadora, por ejemplo, baja la pala, gira, cambia, o sea, retrocede, baja la pala, vuelve a ir contra el montículo de tierra, levanta, retrocede y se pone en posición para tirar sobre el camión. Entonces, el ciclo completo hasta volver al mismo punto, que esté a punto de cargar sobre el camión. Ese sería el ciclo del tiempo por ejemplo, de la cargadora frontal. ¿Mm? Ingeniero, ¿puede repetir de vuelta por qué se dividía en 3, 4, 5? Sí, es que a medida que supongo, recordemos de vuelta, suponemos que tenemos un camión y un cargador frontal. Le digo este ejemplo, hay un montón, o sea, retropala, sí, con la topadora no. Sí, el otro ejemplo que tenemos en el práctico es tener una motopala con un tractor que la empuja. Pero la cosa, vamos al más simple, que es el cargador frontal, que es parecido a una topadora, solamente que puede levantar la pala, tiene una pala que sí carga, y descarga sobre el camión. Entonces, suponemos que tenemos una y uno, un camión y una cargadora frontal. Entonces, el cargador frontal agarra, lo llena el camión y se va al camión. Entonces, la cargadora frontal ya se fue el camión, baja la pala, va a cargar el material y no hay ningún camión ahí. Porque el camión está a 200 metros llevando el material. Entonces se queda esperando. Entonces ahí tengo parado un vehículo, un equipo. Entonces esa plata estaría, pues el costo horario sigue corriendo. O sea, a mí me alquilan por hora o a mí me está saliendo por hora. Yo tengo que pagar al operario, tengo que pagar todo lo que han visto de costos. Tengo que pagar por combustible, ¿cómo se llama? Por el aceite. O sea, todos esos costos van corriendo y el vehículo está parado. Entonces, para que no se pare ese vehículo, tengo que tener un segundo camión. Ahora, si Ingeniero, yo justo perdón, que tengo el segundo... en el Sí. caso este que usted dice que tendríamos un solo camión, sería Sí. el caso naranja. No, este es solamente para que comparen, para que vean nomás cómo es la diferencia de gráfico de un costo unitario de un solo vehículo contra un costo unitario cuando tenemos dos vehículos que aparecen esos Bien, dientecitos. No, bien, no es bien. otra cosa. O sea, cada salto de eso, ingeniero, sería un camión más que se agrega. Exactamente. Acá se han agregado varios, sí. Ah, Acá perfecto. 1, 2, 3, 4. Y sígueme. No sé si ustedes estuvieron alguna vez en una excavación para simulación de edificios. Lo más probable es que no, pero son un montón de camiones, son muchísimos. Dependiendo de la cantidad, pero yo estuve una vez en una y creo que habían 10 camiones. Encima era la noche. Habían dos o tres a veces esperando ahí en la puerta del edificio. Era una cargadora bien grande que en dos paladas ya llenaba los camiones. Bueno, ¿y qué es lo que va a pasar? Una vez que tengamos... No me funciona bien el F5. Ahí está. Bueno, lo que vamos a ver en el ejemplo del práctico y que se llama eficiencia de transporte es que no es lo mismo cuando tengo una distancia corta que cuando tengo una distancia larga. No son lo mismo, no es más barato, o sea, no hay un vehículo que me sirva para todos la distancia de trabajo. La topadora es por excelencia cuando tenemos distancias cortas, 50 metros, 60.
Ya cuando estamos hablando de 80, 100, 120 metros, estamos, si es que está disponible, siempre que, o sea, siempre que podamos disponer del vehículo que queramos, la moto pala comienza a ser la mejor. Comienza a tener los costos más bajos hasta una distancia de 250 a 300 metros. Y de ahí ya cuando tengo más de 250, 300 metros, generalmente la combinación de cargadora frontal con camión termina siendo la más económica. Y la máxima eficiencia de transporte termina siendo la envolvente inferior de hacer el cálculo de cada uno de la composición de equipos. Acá en azul se puede ver lo que es el costo unitario de una topadora, que tiene un costo unitario muy bajo, para una distancia bajita, muy bajo, pero a medida que se comienza a trasladar a grandes distancias, ya se pone muy caro. Y no me sirve si es que ya son más de 100 metros, ya la topadora me comienza como a cobrar muy caro, me sale muy caro porque recuerden que no es algo que lleva mucho volumen, es una máquina muy pesada, cara y que gasta mucho combustible, tiene mucha fuerza, pero no tiene velocidad. Entonces, como está yendo a 5 kilómetros por hora, me sale caro el operario, me sale caro, en general me termina saliendo muy caro todo. En cambio, la moto pala carga lento, pero tiene mejores velocidades de traslado. Entonces me termina disminuyendo el costo con respecto a la topadora para esas distancias medias, entre 80, 100 metros hasta 250, 300 metros. Ahí me funciona mejor la moto pala. Y una vez que ya tengo más de 300 metros, la moto pala, recordemos, también es un vehículo más o menos pesado, pero no es muy rápido, y para una distancia mayor de 300 metros le gana el camión. El camión es, para trasladarlo, lo más eficiente. El camión, podemos tener velocidades que más que nada me la frena, por ejemplo, el ambiente. Si es que es un camino interno de obra que, bueno, tengo, por ejemplo, que no puede ir a más de 25, 30 o 40 km por hora, me va a frenar el camión. Pero si no hay eso que me detenga, podemos ir capaz que a 60, 80 km por hora y gasto menos por operario y gasto menos por todo el uso del camión. Y también me consume menos. Y ¿se acuerdan cuando vieron los gráficos de Bruckner? Acá tenemos una cámara de trabajo típica, normal, donde acá, recuerden que esto es en Bruckner, el volumen acumulado. Entonces acá tengo que aumentar volumen. O sea que una zona de terraplén, tengo que tirar tierra ahí, tengo que llenar, tengo que levantar el nivel del gálibo de la obra. ¿Y de dónde lo saco? Lo saco de donde me está sobrando. Recuerden que de acá comienza a bajar, quiere decir que acá tengo menos material acumulado, quiere decir que me está sobrando material. Entonces, para cargar acá material, saco acá que me está sobrando. Entonces, acá, como estamos, si estos son 250 metros, estamos hablando de 1,5 kilómetros. Entonces, acá hay una cargadora frontal, carga el camión, descarga el camión acá. Y así va trasladando el material para ir llenando. Entonces, acá me estoy haciendo la elevación del terraplén y acá estoy bajando donde estaba muy alto. Entonces voy así compensando el material longitudinalmente y llego a tener el mínimo costo. Entonces trabajamos con la distancia grande con cargador y camión. En distancias intermedias, ya cuando ya estamos en esta posición, ya estamos que hay que llevar 250 metros el material de acá hasta acá nomás, entonces me conviene ya trabajar con la moto pala. Y acá cuando ya estamos cerquita, me conviene trabajar con la topadora. La topadora agarra, baja la cuchilla y empuja el material hasta acá. Y así vamos terminando de hacer la compensación longitudinal del material. Ahora capaz que le queda más claro lo que habían visto la clase pasada. ¿Alguna duda? No, ingeniero. Bueno.
Ahora van a venir las dudas. La teoría siempre es más fácil que la práctica. Bueno, no sé qué opinan ustedes. Bueno, vamos a ver el trabajo práctico de hoy. Movimiento de suelos y estudio comparativo de equipos. Se debe analizar la variación de tiempos y costos unitarios en función de la distancia de trabajo para la ejecución del ítem excavación y transporte de suelos, a los fines de establecer las condiciones de trabajo que conduzcan a la máxima economía en la obra. El lugar de emplazamiento de la obra se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 580 metros, con una temperatura media de trabajo de 36 grados centígrados. Predomina el suelo seco polvoriento de densidad 1,658 kilos por metro cúbico, 1.658 kilos por metro cúbico, y se trabaja siempre a favor de la pendiente, cuyo valor medio es de 14,2%. El equipo disponible es el siguiente: topadora Caterpillar, una motopala Caterpillar que trabaja, ahí dice, en coordinación con un tractor John Deere 6415 de un cierto costo horario. Y acá les dice, bueno, fíjense que acá le da el tiempo fijo de la topadora, tiempo de cambio de marcha y posicionamiento, 5 segundos por cambio. Acá en la motopala le dice el ciclo de trabajo, una carga de 1 minuto, una descarga de 0,8 minutos y la maniobra de aceleración y desaceleración 0,70 minutos como máximo. Este es el vehículo que transporta la motopala. Y el tractor este es que empuja a la motopala. También tiene un ciclo que dice de empuje de 0,90 minutos, regreso 1 minuto, maniobras para tomar posición 0,7 minutos, más 2 cambios de marcha que insumen 2,5 segundos cada uno. De eso es lo que habíamos visto recién en la teoría. Y la tercera combinación de equipos es un camión con un cargador frontal Caterpillar. Me aparece el costo del camión, costo horario, el costo horario de la cargadora, el peso del camión, la capacidad de la caja, el tiempo de maniobras del camión, incluyendo la descarga, y se deberá analizar la coordinación de varios camiones con la cargadora, cuyas características son las siguientes: factor de eficiencia, 5/6, capacidad de carga, tiempo de ciclo. Recuerden que acá cuando dice el tiempo de ciclo es para cada una de las cargas, ¿no? O sea, no es independiente de la cantidad por ejemplo, este camión tiene una caja de 8 metros cúbicos, pero podríamos haber cargado un camión de 20 metros cúbicos y obviamente vamos a tener más ciclos para cargar. Acá tenemos la pala del cargador frontal es de 1,8 metros cúbicos. Para 8 metros cúbicos que tengo que hacer va a ser un poquito más de 4, o sea, van a tener que ser 5 paladas. Si hubiese sido 20 metros cúbicos, hubiese tenido 10, 11 paladas, o sea que hubiese tenido que multiplicar más el tiempo de ciclo. Y acá dice, las velocidades máximas admisibles para circulación en obra en construcción se indican a continuación. Los camiones 25 km por hora, las motopalas 20 y los tractores 20 km por hora. Bueno, y esto es lo que vieron antes en el práctico de resistencia al movimiento. Acá están las resistencias al rodamiento para los distintos tipos de trenes rodantes. Y acá tenemos, para el caso de la topadora, el diagrama de performance. Y para la motopala también su diagrama de performance. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener que trabajar con la topadora, la motopala y el cargador más camión.
No sé si ven bien. Estoy con computadora nueva, así que no me ubico bien a veces. Bueno, ponemos los datos: densidad del suelo, temperatura, altura sobre el nivel del mar, pendiente y suelo seco polvoriento, que me da un R de 40, porque estamos en orugas. La topadora Caterpillar tiene un peso de 21,3 toneladas. El costo horario es de 13.440,92 pesos por hora. La altura de la hoja, el ancho de la hoja y el tiempo de cambio de marcha y posicionamiento, 5 segundos. Todos esos son los datos del problema. Recuerden acá que tenemos que trabajar, fíjense que nos dieron los datos de la altura sobre el nivel del mar y de la temperatura, y hay unos factores de corrección que no se vieron en los prácticos anteriores, pero ahora sí se los estoy presentando. Corrección por altura es un factor K, que es 1 más el 1 sobre 100 por la altura sobre 100. O sea, la altura sobre el nivel del mar. O sea, como era 580, termina siendo 580 sobre 10.000, o sea, 0,058. Y la temperatura, en realidad, cuando la mayoría de los equipos le calculan cuánto es la potencia que tiene, lo están tomando a 15 grados centígrados. Entonces, para temperaturas mayores, se resta la temperatura esa a los 15 grados y se divide en 6, se multiplica por 1 sobre 100 y me da cuánto es el factor de corrección de temperatura. Fíjense que si la temperatura hubiese sido menor a 15 grados, yo tengo un factor que es que hubiese sido menor que 1. Porque esto me hubiese dado negativo. O sea, si hubiese sido 0, por ejemplo, menos 15, hubiese tenido un menos 15, dividido en 6 me da negativo. Creo que entró un compañero. Va. Me fue justito. Bueno. Se multiplican después los dos factores de corrección y llego a 1,041. Bueno, para calcular recuerden que lo primero que tenemos que hacer es calcular los tiempos, ¿se acuerdan? Después voy a dividir el tiempo en el volumen, para tener el tiempo unitario, multiplicando por el costo horario, voy a tener el costo unitario. Entonces, para calcular el tiempo, vemos lo que es la velocidad de trabajo. Acá tenemos un avance. Recuerden que dice que siempre que trabaja a favor de la pendiente. Y acá tenemos, de nada más de 8, la pendiente y el R por ser oruga en suelo seco y polvoriento. Entonces ahí calculamos el I equivalente. Como es negativo, puedo circular a la máxima velocidad. Y la máxima velocidad es 11 kilómetros por hora, ya que es la máxima velocidad que puede circular la topadora. ¿Estamos? No puede circular más rápido que eso. No le dan los engranajes para ir más rápido. Vamos al retroceso. El retroceso, ¿qué nos pasa? Tenemos la pendiente ahora la tenemos en contra. Entonces multiplicamos y calculamos el I equivalente, como han visto en el práctico anterior, y nos da 0,189. Recuerden que la topadora siempre trabaja en vacío. No se calcula un peso que esté cargando, porque cuando nosotros calculamos el I equivalente y hacemos con el peso, no es que tenemos un peso arriba de la rueda que nos está frenando. La topadora
topa, o sea, empuja. Entonces, el peso de la topadora por el I equivalente me da 4.036 kilos. Acá podemos ver el I equivalente por el peso de la topadora por 1000, porque tenemos en toneladas. Entonces, para pasarlo a kilos, me da por 1000. Entonces, ahí está en kilogramos. O sea que en kilonewton está en 40 y entrando al diagrama de performance, acá está. Para 40 kilonewtons me da una velocidad acá entre 8 y 9 más cerca del 8. Pero más cerca del 9. 8,6. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna duda? Por ahora no, ingeniero. Bueno. Vamos a ver los tiempos totales. Entonces, ¿se acuerdan cuando hacíamos el gráfico de tiempo en función de la distancia? Entonces, para distintas distancias, que acá lo tenemos como, generalmente en física siempre lo ven el tiempo en las X y la distancia en la Y. Bueno, acá es al revés, tenemos la distancia en las X y calculamos qué tiempo tenemos para distintas distancias. Y para la distancia 0, el tiempo, ¿cómo se llama? Cuando tenemos la distancia 0. Hemos dicho para todos los vehículos, sin contar la distancia, ¿cuál es el tiempo? La ordenada de origen del gráfico del tiempo en función de la distancia. Se llama tiempos fijos. ¿Se acuerdan que hemos dicho que es lo que están cambio de marcha, maniobras, descarga? Entonces esos son los tiempos fijos. Y entonces, ¿qué decía el enunciado de los tiempos fijos de la topadora? Tiempo de cambio de marcha y posicionamientos, 5 segundos por cambio. Y tengo 2 por C16, que debe ser el tiempo. Ahí está. Por cada uno de los movimientos. Divido entre 1600 porque esto está en segundos y acá lo tengo que pasar a horas. 2, ¿por qué? Porque tengo que poner marcha adelante y para ese ciclo completo también tengo que hacer la marcha atrás. ¿Estamos? Entonces son 2 por 5 segundos dividido entre 1600 para tener horas. Bueno, acá comenzamos a comenzar a tener distancia. Entonces tomamos para 20, 50, 100, 500 y 1000 metros. Esas son distancias que yo tomé, que adopté para tener valores. No hay ninguna razón por la que tienen que tomar otros, ni nada. O sea, tomé algunos valores para poder hacer la gráfica. Lo que sí, para distancias de hasta 50 metros, tenemos que la velocidad es la mitad. A ver. Bueno. Digamos, cuando tenemos el vehículo que arranca en 0, hay que pensar que la velocidad no es la de avance, tiene una demora hasta que acelera. Por eso se considera, acá está la distancia en metros sobre 1000 para pasarlas a kilómetros, y después poder dividir la velocidad de kilómetros por hora dividido en 2. Y también lo mismo pasa con la velocidad de retroceso. O sea, la velocidad de retroceso, que es esta 8,6, que la tomamos acá, la dividimos en 2. O sea, va lento, a los 20 metros todavía va lento. No llegó a agarrar una velocidad uniforme, la topadora, a los 20 metros. Bueno. Y eso pasa solamente con
los primeros 20 metros. Se considera que en la topadora los primeros 20 metros son donde se está acelerando. Después de los 20 metros, la velocidad sí se considera que es constante. Ya no está tomando material, solamente está empujando el material arriba del terreno natural y tiene una velocidad constante. O sea que la velocidad de avance sí es ahora 11 kilómetros. Y la velocidad de retroceso es 8,6. Como teníamos la otra velocidad que era variable, o sea que es distinta, se trabaja directamente con la diferencia. O sea, los primeros 20 metros hemos tomado la mitad de velocidad. Entonces, para la siguiente, el resto de toda la otra distancia, se toma como fijo, como si esto hubiese sido una distancia cero, y la diferencia entre los 50 metros menos los 20 metros, o sea, los 30 metros de eso, va a la velocidad de 11 kilómetros por hora. Acá se puede ver la distancia de 50 metros menos la de 20, o sea, 30 metros, dividido en 1000 para pasarlos a kilómetros, dividido en la velocidad en kilómetros por hora, pero está completita, 11, no está dividido en 2. Lo mismo pasa para el retroceso. Tengo que restarle la velocidad, el tiempo anterior. Y acá ya directamente ya está con la velocidad que es constante y se sigue tomando la diferencia con el anterior para evitar problemas. También se puede haber hecho la diferencia directamente con 20 metros y dejarla fija. Pero siempre tomamos con la velocidad de avance y de retroceso ya constante después de los 20 metros. O sea, eso es una de las cositas que tienen que saber. Para el caso de la topadora, los primeros 20 metros se considera en aceleración y la velocidad se toma a la mitad. Pues comienza en 0, termina a la velocidad de 10, entonces como que el promedio hubiese sido 5 kilómetros por hora. Eso es una cosita que me gustaría que me digan si es que lo entienden o no, cómo hemos calculado esos tiempos. Bueno, Sí, sí, se entendió, ingeniero. Bueno. Y el volumen de suelo, ¿se acuerdan que primero calcular el tiempo? Después hemos dicho dividirlo en el volumen para tener el tiempo unitario. Entonces calculamos el volumen de la topadora, que es, ¿se acuerdan que es el triángulo? A ver, ¿cómo lo dibujo acá? Insertar formas. Vamos a considerar que esta es la pala de la topadora. Esa es la tapa de la pala de la topadora y el material, cuando empuja, hace como un triángulo. Esto es visto desde el costado, ¿no es cierto? Entonces, la altura de la topadora sobre 2, porque es un triángulo, por L, L es el ancho, y 1,2H se considera que es la base, o sea que es un poquito más largo que la altura. Entonces tenemos 0,5, que es un medio, de la base por la altura, que es 1,2 la base, por el volumen que es el ancho, que es C15. Ahí está, la altura de la hoja y el ancho de la hoja. Y tenemos un factor de corrección por pendiente. Recuerden que cuando estamos bajando la pendiente, se estira este volumen. Es como se hace más grande, va cayendo y se va haciendo más largo, entonces se hace más grande el volumen que lleva la topadora. ¿Y cuánto más grande? Es un 5% por la pendiente. Miren cómo se agranda. Pasa, como tengo una pendiente grande, o sea, estamos hablando del 12%, creo que es. Ahí estaba acá.
14%, termina siendo mucho más grande. Estamos hablando de un 40% más, a ver, 4 sobre 7, 3 sobre 4, no, un 70% más de material por estar con la pendiente a favor. Una vez que dividimos acá tenemos distancia, dividido en el volumen que lleva el equipo, tenemos los tiempos unitarios. ¿Estamos de acuerdo que era una división? Dividir en el volumen nada más. Bueno, ahí tenemos los tiempos unitarios, que dependen de la distancia. Entonces tenemos para distancia 0, 20, 50, que es la misma que hemos tomado para calcular los tiempos, lo dividimos en el volumen y me da los tiempos unitarios. Y para calcular los costos unitarios, es lo mismo, solamente que tenemos que multiplicarlos por el costo horario. Y de esa forma hemos calculado el costo en función del costo unitario, o sea, por metro cúbico, de trasladar material. Acá es lo que les expliqué yo de la topadora. Se va mucho el costo, muy rápido, para distancias de más de 80, 100 metros. Bueno, ese es lo más simple, porque es solamente un equipo. ¿Alguna duda antes que pasemos al siguiente equipo? No, ingeniero. No, ingeniero. No, ingeniero. Bueno. Vamos al siguiente equipo. El siguiente equipo es la motopala. O sea, el práctico está hecho como buscando explicar la teoría, digamos. Entonces, hemos ido del equipo para la baja distancia, ahora vamos al equipo de la media distancia y la trabajamos con coordinación de equipos, o sea, con un tractor que empuja a la motopala en el momento de la carga. O sea, recuerden acá, entonces está la motopala que baja la cuchilla y el tractor, o sea, la motopala tiene su propio empuje, tiene su motor, pero un tractor la empuja solamente durante la carga y después la motopala es como un camión y después descarga el camión, la motopala por abajo. ¿Estamos? Acá también el tractor, una vez que se va la motopala, el tractor tiene que hacerse para atrás y esperar que llegue la motopala para empujar. O ya tiene que estar otra motopala ya esperando. Si se va muy lejos la motopala, tiene que estar el tractor ya, una motopala esperando el tractor que vuelva. Bueno. Acá también la densidad es la misma, la temperatura y altura es la misma, la pendiente es la misma. Y el K que tenemos acá, K o R, yo creo que es K, estaba mal puesto, en el otro estaba como R, es K. Es 50, porque tenemos un equipo neumático en suelo seco y polvoriento. Bueno, acá están los datos, el peso del equipo, el costo horario y la capacidad de la caja. Y los tiempos de la motopala es 1 minuto para la carga, 0,8 minutos para la descarga y las maniobras 0,7 minutos. El tractor tiene, el costo horario, el tiempo son 1 minuto de empuje, 1 minuto de regreso y maniobras 0,7 minutos. Es muy parejo a lo que es lo de la motopala. Más cambio de marcha, más total cambio de marcha, no, bueno, más los cambios de marcha, que en este caso son 2, y termina dándome 2,8 minutos. Bueno, la velocidad de avance velocidad de avance no es cuando está cargando, ¿no? Esto es solamente cuando se está trasladando, cuando está yendo a descargar el material. Entonces, el I equivalente de vuelta sería el K, o sea, un factor por el peso y por la pendiente. Recuerden, acá la pendiente también la tenemos a favor. Como está dando un I equivalente negativo, entonces no tiene una velocidad máxima. O sea, la pendiente la lleva más fuerte que lo que lo detiene
las condiciones, digamos, del polvo y de los neumáticos. O sea, si fuese por gravedad, se iría a máxima velocidad el vehículo. Entonces, me da la velocidad máxima que veo por el diagrama de performance. Acá estamos en la motopala, 43 kilómetros por hora. Pero recuerden que decía velocidad máxima para la motopala, 20 kilómetros por hora. Acá está. Motopala, 20 kilómetros por hora. Recuerden los camiones 25. Y la velocidad de la vuelta, en este caso, el I equivalente me da por valor dependiente y suelo seco y polvoriento por los factores de corrección. ¿Se acuerdan de los factores de corrección? Los K. Este es el C36. Bueno, por eso me da 0,200 el I equivalente. Cuando lo multiplico por el peso de la topadora, como está en la vuelta, ¿cómo está cargada? No topadora, perdón, la motopala está volviendo a descargar material. ¿Cómo viene? Vacío, liviano. Bien, perfecto. Entonces tengo el peso del vehículo, del equipo descargado. Peso de equipo, 23,95 toneladas. En la celda 12. La celda 12 es esa. Bien. Y para que esté en kilogramos, se lo multiplica por 1000 a las toneladas para que me dé en kilogramos. Y también vamos al gráfico de performance. Era 4.500 kilos. 4.787 kilos. Entonces, un poquito menos de 5, acá está el kilos, un poquito menos de 5, me da por acá. Entre un poquito más de 7. Ven ustedes cuando hagan el práctico, grafican bien. Va. Estamos por acá. Horizontal, ahí estamos con el problemita, si es tercera o cuarta, no es problema, es tercera o cuarta, cualquiera de las dos, me da la misma velocidad. Está justo en el límite donde es lo mismo tener una que tener la otra. Ahí está, en el orden de 7. 7,4. Bueno, 7,4 creo que tiene demasiada más precisión que lo que tiene el gráfico, pero bueno, lo vamos a tomar así. Tiempos totales. En este caso se considera que es muy rápida el conseguir la velocidad de traslado, entonces no hace falta dividir en dos, o sea, la aceleración. La aceleración solamente la vamos a tomar con la topadora, que cuando está trasladando ya está llevando material, que o sea, los primeros 20 metros está llevando el material, entonces es mucho más lenta. En cambio, para el caso de la motopala, es como un camión directamente, está cargado y en pocos segundos ya está en régimen, ya está en una velocidad constante. Entonces, para distancia cero, ¿cómo llaman los tiempos estos? ¿Tiempo fijo? ¿Fijo? Perfecto, muy bien. Entonces, el tiempo fijo son estos, ¿no? La suma del tiempo de carga, de descarga y de maniobra. Fíjense, porque a veces uno imagina que es solamente la carga, no. El tiempo fijo es el que cargo, el que descargo y las maniobras. El tiempo fijo no es solamente cuando estoy cargando, es todos los tiempos que no me suman distancia. La descarga también es un tiempo fijo. Para los camiones también pasa lo mismo. Recuerden que el camión
tienen que levantar la batea y que descargue el material, ya sea para el costado si es descarga lateral o para atrás si es que descarga trasera. Para 500 metros, entonces tengo el tiempo fijo más las distancias dividido en las velocidades. Entonces tengo 500 metros dividido en 1000, 0,5 kilómetros dividido en 20 kilómetros por hora me da el tiempo en horas. Y la misma distancia dividido en la velocidad de retroceso y voy a tener los distintos tiempos. Yo para imaginarme a veces multiplico por 60 las horas para saber cuánto tiempo estamos hablando para poderlo imaginar. Si me dicen 0,41 horas no soy tan inteligente, digamos. Tiempos unitarios. Era simplemente dividir el tiempo para trasladar el material en el volumen que se lleva. Con la corrección, tengan ojo, del factor de esponjamiento. Entonces, el volumen era 17 y volumen corregido, cargador más camión C17, porque lo puse acá, estaba haciendo en práctico, lo puse acá el factor de esponjamiento que era para los dos. Acá está. Ahí está el C17. ¿Por qué? Porque recordemos que se esponja cuando uno rotura todo el material mientras está cargando, se hace menor el volumen. Entonces hay que tener cuidado. ¿Eso es dato en el enunciado en general, el 1,22 del factor? Sí, estoy casi seguro que sí. Ya te digo. Sí, coeficiente de esponjamiento 1,22. Está en el tercero. Pero siempre tienen que verlo entero los enunciados. Fíjense que el factor de esponjamiento estaba acá, pero obviamente vale lo mismo para la motopala. Y el tema de la altura, bueno, estaba acá en general, la altura y la temperatura, pero vale también para los otros equipos. Bueno, entonces dividimos los tiempos, lo dividimos en el volumen que se lleva, que es corregido, y me da los famosos tiempos unitarios, que no tiene, es algo como que no tiene sentido, es simplemente una variable intermedia entre el tiempo y el costo unitario. Entonces el costo unitario era multiplicar el tiempo unitario por el costo horario. Entonces acá se puede ver, es el tiempo unitario multiplicado por el costo horario me da los tiempos, los costos horarios. Y acá pueden ver, son rectas, con un orden al origen, y son rectas. Bueno, ese es el gráfico de la motopala. Para el tiempo de la motopala, directamente calculé lo que era el orden al origen y la pendiente del gráfico, que acá está, recuerden que era 1 sobre la velocidad, más 1 sobre la velocidad. Acá está sobre 1000 para que me dé en horas y sobre metro. Bueno, ¿por qué hago eso? Tengo que calcular la distancia para igualar el tiempo de ida y vuelta de motopala con el ciclo del tractor, ¿se acuerdan? Para ver dónde tengo que incluir un tractor más. Entonces, acá me da el primer aumento de la motopala. O sea, ¿cuáles eran los tiempos fijos? El tiempo fijo de la motopala es esto. 1 minuto más 0,8 más 0,7. 2,5 minutos. Y el tiempo del tractor es apenas superior a 2,80 minutos. O sea, hay una diferencia de 0,3 minutos. Es casi igual. Entonces, yo me fijo, busco, o sea, yo lo tomo directamente a la recta, les busco cuáles son la ordenada y la pendiente, y con esos datos
Tiempo de preparación del tractor. Ese es el tiempo del tractor. Ese es el tiempo fijo del vehículo que no se traslada. Bueno, fíjense, entonces, el tiempo del vehículo que no se traslada dividido en la pendiente me da la distancia entre uno y otro. 252 metros. Pero en el caso del primer aumento de la motopala me da la diferencia entre la preparación del tractor y el T0 de la motopala dividido en la pendiente del gráfico me da 26,8 metros. A ver, el gráfico porque ahí estoy viendo, no estoy siendo claro. Voy a dejar de compartir. Creo que este para dibujar. Pizarra. Ah, sigo compartiendo, perdón. Bueno, ahí están viendo bien la pizarra. Ah, más sencillo va a ser con el Paint. Ya le dije que estoy con computadora nueva, así que me pierdo un poco. Bueno, a ver. Recta. Esta es la recta, la pendiente. Y que ya la tengo calculada, es 1 sobre la velocidad más 1 sobre la velocidad, ¿se acuerdan? Y acá tengo el tiempo de preparación del tractor, o sea, del vehículo que no se traslada. Entonces, si yo divido, bueno, voy a poner así directamente. Si yo divido esto en la pendiente, me va a dar la distancia esta. Este es D. Y esta otra es el tiempo del tractor. ¿Estamos? O sea, la pendiente es, o sea, esto dividido en la distancia me da la pendiente. Entonces yo quiero saber la distancia de espejo y me da esto dividido en la pendiente. ¿A qué altura de la pendiente intersecta el tiempo del tractor en general? ¿O eso no importa? No, este en general, ese es el primero que hice el cálculo que está acá. Esta es una división nada más. Divido el tiempo de preparación del tractor en la pendiente del gráfico y digo que 252 metros es la distancia cada cual hay que aumentar una motopala más. Pero el primer aumento está acá, que es la resta de la preparación del tractor menos la preparación de la motopala. Entonces la diferencia dividido en la pendiente y me da el primer salto. ¿Estamos? El primer salto se da muy cerquita. Que está acá. Ven que está bien cerquita. Y después está cada 252 metros. O sea, la distancia acá siempre son 252 metros. Pero en la primera, ¿se acuerdan que dije que están muy cerquita los tiempos? Son prácticamente iguales, 2,8 y 2,5 minutos. Prácticamente por haber comenzado con 2 motopalas. Pero, vamos, como acá estamos en la parte teórica, somos
obsesivo. Es más, de hecho, la motopala ya sabemos que no sirve para distancias tan cortas, así que seguro hubiésemos comenzado con dos motopalas. ¿Me entienden? O ahí ya se han perdido un poco. Se me hace que ahí los perdí un poco. Voy a retroceder un poquito para que estemos todos coordinados. Para calcular los tiempos ya han visto. O sea, es la distancia, tiempos fijos para una distancia 0, más la distancia divide en el tiempo de ida, más el tiempo de ida, el tiempo fijo, más el tiempo de ida, más el tiempo de vuelta, que es dividir la distancia en las velocidades de ida y la velocidad de vuelta. Después, para calcular el tiempo unitario, es los mismos tiempos de recién dividido en el volumen corregido que traslada la motopala. Y los costos unitarios, estamos viendo que es multiplicar los tiempos unitarios por el costo horario. Ya con eso tenemos lo que si sería, si estuviese la motopala sola, ya está, tenemos 10. Está re fácil. El problema pasa cuando metemos el otro equipo. En este caso es un tractor que empuja la motopala. Lo primero que tenemos que ver es cómo son los tiempos del tractor con respecto a la motopala. Y en este caso tenemos más grande el tiempo del tractor, que es el que no se mueve, con respecto al de la motopala, que es el vehículo que se traslada. ¿Recuerdan cuando habíamos visto? En este caso no tengo que comenzar con dos vehículos, comienzo directamente con uno. ¿Y qué tengo que calcular? El momento en el que tengo el siguiente equipo. Entonces vamos acá. Vamos a comenzar de vuelta. No olvidemos de la primera división porque se me hace que esa es la que complicó el asunto. Bueno, esto era tiempo para la distancia. Antes de dividirlo en el volumen y multiplicarlo por el costo horario, solamente es el tiempo y la distancia. ¿Ahí están claros qué es lo que grafiqué? Solamente el tiempo. Sí. ¿Y este qué es? Este es el tiempo fijo. ¿De quién? Del que no traslada material. Este es del que sí se traslada. Por eso que depende de la distancia. La motopala es la que traslada el material. Este traslada. El equipo que traslada, este. Y tenemos el otro equipo que tiene este tiempo. ¿Estamos? Entonces tenemos acá una diferencia de tiempo. Esta es la diferencia de tiempo. Tiempo fijo, o cero le ponemos, de este voy a poner también 0, del equipo que no traslada. Entonces la diferencia esta, la dividimos en la pendiente y me da la distancia donde aumentamos un equipo, un equipo más. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces acá tenemos la diferencia entre el tiempo fijo del que no traslada menos el tiempo fijo del que sí traslada. Esa es la diferencia y la divido en la pendiente y me da la distancia. Eso lo hice acá. Es el tiempo de preparación del tractor menos el tiempo fijo de la motopala, los resto
y los divido en la pendiente. Ahí está. Tiempo de tractor más tiempo cero de la motopala, dividido en la pendiente del gráfico. 26,8 metros donde tendría que tener la siguiente motopala. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, ingeniero. Bueno. Y ahora, cuando habíamos visto la presentación, como que son tiempos fijos, así que se van repitiendo. A ver dónde está. Acá está. ¿Ven cómo se van repitiendo? O sea, es un tiempo fijo más y aparece la siguiente. Un tiempo fijo más y va apareciendo el siguiente equipo. ¿Está claro? Sí, sí, sí. Entonces, si yo divido un tiempo fijo del equipo que no transporta en la pendiente, me da la distancia a la cual yo vuelvo a tener otro equipo, vuelvo a tener otro equipo, vuelvo a tener otro equipo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque este es el tiempo en que la máquina va, vuelve y ya tienen que estar esperando el siguiente equipo. Entonces, divido eso en el tiempo que se demora ahí volver el equipo. Yo digo, bueno, no, ya tengo que tener otro equipo más. Para que no se quede esperando. Y ese es este. El tiempo fijo del tractor dividido en la pendiente. Si yo a ese le sumo el primer aumento de la motopala, comienzo a sumar 26,8 más 252, más 2 veces 252, más 3 veces 252, y así sucesivamente. Como voy aumentando cada 252 metros de distancia que me voy más, tengo que tener una motopala más. Bueno, y acá viene la última parte. Entonces, para distintas distancias, y acá tomo 26,8 metros, que era la distancia donde yo tenía que aumentar una motopala más. ¿Vamos? Y 26,9, una exageración teórica, o sea, 10 centímetros después ya tengo que tener dos motopalas. Entonces, para distancia cero, los costos horarios serían el de la motopala más el del tractor dividido en una motopala. Se divide en uno, o sea que es la suma de los dos costos horarios. Porque tengo una motopala y un tractor. Y el tiempo unitario era, bueno, se lo calculaba como la ordena del origen más la pendiente, que es lo mismo que tener las distancias. Acá lo hice con fórmula directamente porque ya no tomo para cada uno para calcular, ya tomo la fórmula del tiempo unitario, que es lo mismo que la que hemos calculado recién de tiempo y de tiempo que se calcula la ordena del origen y la pendiente del tiempo, solamente que la divido en el volumen que traslado. Esta es la pendiente dividida en el volumen corregido y ya tengo los tiempos unitarios. Tiempo unitario, recuerden, son los tiempos divididos en el volumen. Bueno. Entonces calculo los tiempos unitarios con la fórmula de la pendiente. Es el tiempo fijo, la ordena del origen del tiempo unitario, más la pendiente del tiempo unitario por la distancia. Obviamente, la motopala tiene el mismo tiempo unitario prácticamente teniendo 26,8 metros, 26,9. Pero el costo horario ya cambia, porque acá tengo que dividir en la cantidad de motopalas. Y yo ya tengo dos motopalas. Acá tenía una motopala, acá tengo dos. Por eso me baja el costo horario y por eso me baja el costo unitario. Porque es el mismo tiempo unitario, porque es el tiempo dividido en el volumen que... Entonces le puede llegar a entrar la duda en algún momento, pero si yo tengo dos motopalas, tengo el doble de... Hay como una duda que me acuerdo cuando había pensado la primera vez, le quiero explicar para que si le entra la sepan resolver. Es como que hace ruido a veces, yo tengo 2 o 10 motopalas, me sube el costo, ¿no es cierto? A veces le puede generar esa duda. Si yo tengo, mientras más motopalas, me aumenta más el costo. Pero lo que no aumenta es el costo unitario, porque yo si tengo
2 o 10 motopalas, estoy llevando el doble o 10 veces el material. Entonces, el costo unitario es el mismo por motopala. Pero ahora, que un cargador le sirva a 1 o a 10 motopalas, no es lo mismo. Porque yo estoy usando ese cargador para muchas motopalas. Por eso se divide el costo horario. Entonces, por eso el costo horario disminuye a medida que voy teniendo más motopalas, porque divido el costo horario del tractor, o sea, del que empuja, en la cantidad de motopalas. Entonces, en 2, en 3, en 4, en 8, en 9, y va... ¿Por qué aumenta el costo horario si yo disminuyo? A ver, ¿quién está más rápido? ¿Por qué aumenta el costo unitario si yo tengo más motopalas, o sea que me disminuye el costo horario de los tractores? ¿Puede volver a repetir la pregunta, ingeniero? Por la distancia. Por la distancia, perfecto. Muy bien, 10. Lamentablemente no puedo ver quién es porque estoy viendo yo la pantalla que le estoy mostrando a usted. Así que bueno, como aumenta, es mucho más grande lo que aumenta el tiempo unitario que lo que disminuye el costo horario. Lo que sí, otra cosa que tienen que tener en cuenta es que a medida que yo voy aumentando más y más vehículos que transportan, me va influyendo cada vez menos la disminución del costo del vehículo que no transporta. Porque, a ver, si pasamos de 1 a 2, me disminuye la mitad el costo. Ahora, si pasamos de 9 a 10, me está disminuyendo el 10%. O sea, mientras mayor es la cantidad, mientras mayor la distancia y es mayor la cantidad de vehículos que transportan, es menor la disminución de costo del vehículo que transporta. Acá en la gráfica, pues ve que acá se nota el salto y acá cada vez menos. Y se va haciendo más paralelo. ¿Estamos? Bueno. ¿Quieren que tomemos 5 minutos de descanso y vemos el último? Así no se queman esas cabecitas. Bueno, ingeniero. Bien, ingeniero. O 10 Bueno. minutos, 10 minutos así toman algo. A las menos 10 seguimos. Listo. Bueno. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, me imagino que le vino bien el descansito. Ahora falta ver la última parte, que es cuando tenemos un camión con un cargador frontal. Ahí vi que tenía un errorcito mientras estaba en la pausa. Así que vamos a terminar juntos acá. No hay problema. Pero por suerte ese errorcito me da algo que es un poquito más lógico. A ver. Bueno. Entonces acá tenemos el camión por cargo 1517 y un cargador frontal Caterpillar 924H. Está el costo del camión, que es el vehículo que transporta, el de la cargadora, el peso del camión, que es el que traslada, por eso vamos a calcular la velocidad que puede circular, la capacidad de la caja, tiempo de maniobra, incluso descarga. Lo que ahí no está puesto es que el camión no solamente tiene como tiempo fijo la descarga y las maniobras, sino también la carga. Se hace las maniobras y deja que la cargadora lo cargue, dependiendo del tamaño de la caja del cargador, de la pala de la cargadora, es la cantidad de veces que va a tener que hacer la maniobra de carga la cargadora. Ese es el errorcito que yo había tenido, no había considerado eso. Dice, se deberá analizar la coordinación de varios camiones con la cargadora,
cuyas características son las siguientes. Factor de eficiencia, de cuánto se puede cargar, 5/6. Perdón, 5/6 es la eficiencia, digamos, cuánto está trabajando. Factor de llenado, 0,96. Capacidad de la pala, Q igual a 1,80 metros cúbicos. Coeficiente de esponjamiento, 1,22. Tiempo de ciclo, según especificaciones, 18 más 3,3 por Q en segundos. Y bueno, la velocidad del camión es 25 km por hora, lo máximo en la obra. Vamos a ver. Están los mismos datos de antes. Costo horario, capacidad de la pala, del cargador, factor de llenado, tiempo de ciclo, que para este caso, como es 1,8 la pala, me termina dando 23,94 segundos cada palada. El camión tiene ese precio horario, ese costo horario, el peso del camión, capacidad del camión, maniobras, el tiempo. Bueno, velocidad de avance me da un I equivalente negativo de vuelta porque estamos con la pendiente del 14% a favor, así que si fuese por el camión se va a toda velocidad, pero la velocidad máxima es 25 km por hora, esa va a ser la velocidad adoptada de avance. La velocidad de la vuelta, calculamos el I equivalente, que también está afectado por los coeficientes de altura sobre el nivel del mar y la temperatura, y tienen que ver que es suelo polvoriento y seco, que es neumático, y la pendiente. Multiplicamos por el peso para calcular la resistencia que tiene que vencer el camión, es 883 kilos. Porque está descargado, o sea, se hace con el peso descargado del camión. Descargado. Y tengo que vencer 883 kilos, que no hay ningún problema. El camión en quinta tiene una capacidad una fuerza de tracción de 1500 kilos, o sea que también no tiene problemas con la velocidad. Así que la velocidad máxima va a ser la admisible en obra de 25 km por hora. Tiempos totales. Bueno, eso estuve corrigiendo recién. Para 0 va a ser 0,533 horas, que es los 1,2 minutos, dividido en 60 para pasarlo a hora, más D16 por 5, que es el tiempo de cada palada por las 5 paladas que hace falta, dividido entre 1600, porque él estaba en segundos. Bueno, el D1 sería, tomamos este como base, y le sumamos la distancia, la velocidad de retroceso y avance, la distancia esta dividido en la velocidad de avance y retroceso. En todo pasado a horas. Los tiempos unitarios, trabajamos con los mismos que hemos calculado recién, dividido en el volumen corregido por el coeficiente de esponjamiento del suelo. Coordinación con cargadora frontal. Tiempo de carga. El tiempo de carga va a ser igual a la capacidad de la pala por el factor de llenado. Y para llenar el camión hace falta 4,63 paladas y se adopta 5, que es lo mismo que hemos adoptado para el tiempo del camión. Tiempo total de la carga son 119,7 segundos. Pero el tiempo total que trabaja el ciclo completo para llenar un camión es 0,053 horas. Lo pasemos a minutos, más esto por esta en hora para minutos 60, 3,2 minutos. ¿Se acuerdan que eran los 2 minutos estos de cargado más 1,2 minutos de maniobra? El resto de la carga. Y este es el tiempo total del camión. Este es el tiempo fijo del camión, porque acá no está contemplado las distancias.
Y si comparo, yo tengo 3,2 minutos el tiempo del camión, que es el vehículo que se traslada. Y tengo de la cargadora, tengo 2 minutos. Entonces, ¿qué está pasando? Necesitamos, ¿se acuerdan cuando el vehículo que traslada tiene más tiempo fijo que el tiempo fijo del que está quieto? Tenemos que tener 2 vehículos. Entonces, el tiempo en función de la distancia del camión me da este que es el tiempo fijo, la orden de origen, y la pendiente, que es 1 sobre las 2 velocidades más 1 sobre la otra velocidad. Distancia para añadir el primer camión extra. Miren lo que me dio. Esto lo hice justito mientras estábamos en el descanso, porque yo había visto el error ese de que no había considerado el tiempo de carga en el tiempo fijo del camión. Mira, negativo. ¿Por qué? Porque es mayor. Recuerden que era la diferencia entre el tiempo fijo del vehículo que no se traslada menos el tiempo fijo del que se traslada. Entonces, como ahora me da negativo, quiere decir que yo antes de ser para ninguna distancia tendría que estar buscando un segundo camión, lo cual es completamente lógico. Lo que sí, cuando yo tenga el segundo camión, esto me da como para una distancia 0. ¿Ven? Y recién a los 165, porque ¿se acuerdan que para ver a qué distancia tengo que añadir el siguiente? Yo dividía los tiempos fijos del vehículo que no se traslada, lo divido en la pendiente del vehículo que sí se traslada, que me da 415. Entonces, para calcular la ubicación del vehículo que sí se traslada, tendría que hacer la diferencia de dos tiempos de camión menos la del cargador, y a eso dividirlo en la pendiente. Lo mismo salió automáticamente, porque bueno, cuando uno hace todo prolijito, salen esas cosas automáticamente. O sea, primero comenzaría con 2 camiones hasta una distancia de 165 metros. Y ahí se añadiría el tercero. Y ahí están los costos. Y esto es todo igual. O sea, el tiempo unitario del camión, que ya habíamos calculado con la fórmula. El número de camiones, bueno, es cuando voy añadiendo. Y el costo horario recuerden que es del camión más el del vehículo que no se traslada, dividido en el número de vehículos que sí se trasladan. El costo unitario es el tiempo unitario por el costo horario que tiene ese detalle, me va dando los costos unitarios. No sé si entienden lo que pasó. Acá cuando tenía esto, como la diferencia era negativa, puedo acá, me deja volver atrás, dibujo, de vuelta, suprimir. Yo tengo esto, ¿no es cierto? Eso es los tiempos unitarios del camión. Vamos a pensar el tiempo, no nos olvidemos del unitario, que es dividir en el volumen. Y yo había supuesto que teníamos esto, que era el tiempo de la cargadora. Como no era acá, entonces esta diferencia dividida en la pendiente me tenía que haber dado acá. Generalmente me tenía dicho, el primer camión tiene que estar acá, primer aumento, pero como lo había puesto mal y estaba acá, cuando se dividió en la pendiente un valor negativo, me dio que acá tenía que haber tenido el segundo camión. O sea que por eso es que yo tengo que comenzar con 2 camiones. Porque puse todo prolijito, me dio
algo totalmente coherente. Entonces dice, para añadir el tercer camión, y me dio, con respecto a esta distancia, los 450 metros, y me dio acá. Vamos a verlo de vuelta. Ahí está. Este es el primer camión, ¿ven? La diferencia entre el tiempo de carga. El tiempo de carga es el de la cargadora, menos el tiempo fijo del camión, eso me dio negativo. Es más grande el del camión, que tiene que sumarse al de la carga, tiene que sumarse 1,2 minutos. La diferencia esa de 1,2 minutos se divide en la pendiente esta y me da menos 250 metros. O sea que me tienen que haber dado, tengo que comenzar con 2 camiones. Y la distancia para añadir camiones, recuerden que es el tiempo total del vehículo que traslada, que carga, dividido en la pendiente. Y eso me da 415 metros. Entonces, comenzando con 240, el primer vehículo que tengo que añadir está acá, a 165 metros. De ahí paso de 2 vehículos a 3 vehículos. Obviamente esto sería matemática avanzada, sería un tiempo virtual, una distancia virtual, una distancia de menos, una distancia negativa que obviamente no existe. Comenzaríamos con 0 para calcular el costo unitario con 2 camiones. ¿Y después qué tienen que hacer? Acá está la topadora, las distancias y los costos. A 0, 20, 50, 100. Después tienen para la motopala, una distancia, el tiempo unitario y el costo unitario. Y para el camión con el camión con cargadora, también distancia y costo unitario. Fíjense que acá, se multiplica después el tiempo unitario por el costo horario y calculamos el costo unitario. Entonces unificamos todo para que se pueda graficar y sale el gráfico. Como era de esperar, el costo de la topadora es muy bajo para distancias bajas y acá a los 100 metros comenzó a ser más económico tener una motopala con tractor. Y acá, bueno, se me fue, está bastante largo, pero como que a los 580 metros ya es más barato un camión con cargador que la motopala. Entonces, el costo óptimo sería para distintas distancias, sería trabajar de esta forma. ¿Está claro? Esa es la envolvente mínima interna, algo así que dijo. Claro, una envolvente inferior. En vez de la envolvente superior, la inferior. Entonces, cuando ustedes dicen, calculamos el costo de una obra y decimos, bueno, ¿qué distancia tenemos de traslado? Bueno, depende de la distancia, vamos a tener el costo unitario por el cual vamos a multiplicar. O sea, supongo que dicen, bueno, tenemos que llevar 1000 metros cúbicos de esta tierra a 1000 metros de distancia. Entonces, ¿qué costo van a usar? Y bueno, para 1000 metros voy a hacer con camión y cargador y va a salir 150 pesos el metro cúbico. O sea que los 1000 metros me sale 150.000 metros. 150.000 pesos. Los 1000 metros cúbicos me sale 150.000 pesos. Ahí ya está incluido el costo del cargador, del camión, completito de la distancia. Recuerden que los costos horarios ya está calculado todo. Bueno. Eso sería todo. ¿Alguna duda? Ingeniero, ¿usted después va a subir el PowerPoint y el Excel a la fase? Sí, lo voy a subir.
Le voy a corregir primero esto, porque esto lo vi recién justo en el... Había una cosa que me estaba haciendo ruido y me puse a revisarlo y bueno, por suerte la encontré. Y se le pone esto ordenadito que comience con 2 camiones con la distancia 0 y cómo, o sea, mostrándole que primero es mayor el tiempo del uno que el otro, por eso comenzamos con 2 camiones y por eso comenzamos con 2 y la distancia directamente va a ser de la diferencia de 2 camiones menos la de un tiempo y me va a dar positivo, me va a dar esto y ahí ya va a quedar todo más prolijito. Pero este está entero y práctico para que lo vean. Bueno, si no hay más dudas, terminamos acá. Ingeniero, ¿hay alguna noticia acerca de los parciales? Ay, no hemos hablado al final. No hemos hablado del viernes para hoy. Tenemos que decir la fecha. Y no hemos hablado. No hemos olvidado. Ya me comunico con el ingeniero Ojeda y con el ingeniero Katz a ver cuándo tenían pensado. Creo que yo estoy casi seguro que ya había una fecha estimada y ya le vamos a decir. Carlos. Sí, ya lo tratamos de hablar. Bueno, le subimos al grupo para el viernes, ya van a tener una fecha, ¿está? Sí, no me olvidó de hablar realmente. Disculpe, ingeniero. Sí. Yo no pude asistir el día viernes. Quería saber si la modalidad del parcial iba a ser virtual o presencial. Presencial es la idea. La idea es hacerlo presencial al parcial. Bien. Ingeniero Ojeda, ¿estaría la posibilidad que suba el PowerPoint del trabajo práctico 5 y la clase grabada también? Ya la clase grabada la estoy subiendo capaz que esta noche, ¿está? Y ya le preparo el PowerPoint, es medio extenso, por eso lo voy a sintetizar un poquito, le voy a pasar de Bruckner, el método Bruckner, ¿está? Bien, sí, porque en la fase no está ni del trabajo práctico número 4, nada, o sea... Bien. Se preguntaba. Voy a aprovechar y de subir todas las clases de los prácticos que di, las clases grabadas, y ya le voy completando con los PowerPoint, ¿está? O sea que esta noche calculo que lo hago, ¿eh? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, gracias. Bueno, se pueden retirar a sus casas. Bueno, ingeniero, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero, gracias.